Algunas generaciones atrás, el tema de la homosexualidad estaba bien definido como un tema cargado de desprecio y rechazo. Con el paso de los años y sobre todo con el efecto de la cultura anglosajona, este tipo de tema ha cambiado de posición, reconociendo socialmente a la homosexualidad como un simple cambio de preferencias sexuales. Desde el punto de vista de la psicología clínica, si bien es cierto que también han cambiado los términos relacionados con su diagnóstico, también lo es que no dejan de existir fuertes orígenes emocionales donde se incorporan roles y actitudes. Helen Kaplan, considerada una de las máximas autoridades en el campo de la sexología, al igual que Master y Johnson, que fueron los pioneros en el estudio científico de la naturaleza sexual humana, en su libro Relaciones Humanas y Sexología afirmó que los objetos del deseo son sumamente condicionados y están sometidos a la influencia de la experiencia, siendo esta última la más poderosa. Sigmund Freud, por su parte, aseguraba que las emociones inexpresadas nunca mueren, se entierran vivas y brotan más tarde de diferentes formas. Dicho esto, surgen las preguntas: ¿qué experiencia puede ser tan poderosa como para influir en la preferencia sexual del ser humano? ¿Cuándo y cómo se manifiesta esta experiencia? ¿Cuáles pueden ser aquellas emociones inexpresadas? ¿Qué se pretende al enterrarlas y, sobre todo, cuáles son las características actitudinales específicas de las personas involucradas en el proceso de alejamiento de la identidad de género? Decía Sigmund Freud que la sexualidad infantil es un proceso que se va dando paulatinamente de forma gradual, desde etapas muy tempranas de la vida, pero es entre los 3 y 6 años donde aparecen las fantasías sexuales con el padre del sexo opuesto. Y esto es muy importante porque ante este complejo denominado de Edipo o de Electra, se espera que el niño de manera natural adopte características del padre del mismo sexo para evitar la castración. Y es así como aparece el superyo, es decir, la conciencia moral entendida como la autoevaluación, crítica, el reproche, que serán los que controlen nuestros impulsos ante deseos que no son aceptados por la sociedad. Sin embargo, en esta etapa fálica también puede suceder que el ser humano, ante el deseo sexual natural latente, se enfrente ante la contradicción placer-deseo-malestar y adopte medidas que, de acuerdo a los recursos propios de su corta edad, son arcaicos, pero que lo protegen de la culpa ante el deseo, y entonces encuentra dos opciones limitadas: o se vuelve agresivo para rechazar y alejarse del objeto del deseo, o bien se saca los ojos como Edipo para no ver a Yocasta como mujer, es decir, se vuelve, en el caso de los hombres, femenino para liberarse del deseo hacia su propia madre. Carl Jung aseguraba que el arquetipo o símbolo de lo maternal era el lugar de la transformación mágica, el instinto o impulso que ayuda, la ternura, pero también hablaba de la hipertrofia de lo maternal, cuando en la ausencia del amor prevalece la voluntad de poder, cuya única meta de la madre es procrear, y el hombre es un accesorio y más que un compañero se le ve como competencia. Y entonces, para este tipo de mujeres hay dos tipos de hombres: o los muy malos o los muy tontos. A los malos los exhibe llorando, siendo sumisa, y a los tontos los exhibe gritándoles, ignorándolos, dominando, pero en ambos casos hay una indicación común, indirecta o abiertamente: no seas como tu padre. Y el hijo entiende que parecerse a él traerá como consecuencia el rechazo de su madre, de manera que se aleja lo más que puede de él, quedando en el limbo de la sexualidad. En el caso de las mujeres, se da el llamado complejo materno negativo. Jung dice que se trata de mujeres caracterizadas por ser desagradables, exigentes y poco satisfactorias, razón por la que la hija decide cualquier cosa menos como mi madre, y entonces tiene dos caminos: volverse
Una mujer sumisa que iniciará en el camino de la violencia en sus relaciones afectivas con el sexo contrario, comprobando ante el abuso que generan de manera inconsciente que los hombres son malos, o bien volverse mujeres aparentemente fuertes, dominantes, duras, tratando de comprobar que los hombres son tontos. Decía Erik Erikson que todos los seres humanos, desde que nacemos hasta la entrada en la adolescencia, enfrentamos los cambios físicos y mentales más abruptos. Por esto, en la niñez se presenta la mayor parte de los conflictos y de los patrones actitudinales de la homosexualidad. Bueno, eso es otra historia.